Vamos a ver cómo podemos hacer una gráfica de categoría para hacer comparación, por ejemplo, de diferentes mediciones. Digamos, por ejemplo, que hacemos un experimento donde necesitamos medir el diámetro de esta batería, ¿no? Lo hacemos, por ejemplo, con una regla, y lo hacemos con un vernier, y lo hacemos con un tornillo micrométrico, y nos gustaría comparar esas tres mediciones en una gráfica. Entonces, aquí en Excel, lo que haríamos nosotros sería colocar nuestras mediciones. Podríamos hacer una tabla donde ponemos el instrumento, a lo mejor tornillo micrométrico, vernier, regla. ¿Okay? Y después, aquí de este lado queremos poner la longitud. Vamos a ponerlas todas en milímetros. Y la incertidumbre de la longitud. ¿Sí? Escribámoslos como delta L. Le pongo yo delta con la diagonal inversa porque ya me acostumbré que eso es lo que tengo que hacer en Word para que se escriba una delta minúscula. Ustedes podrían simplemente ponerle delta sin esa diagonal. O también podrían poner una letra delta. Para poner una letra delta, lo que podemos hacer es, déjenme borrar esta parte, ponemos una D minúscula, ¿sí? Y si después la seleccionamos, podemos cambiar el tipo de letra. Aquí tienen que asegurarse que están en la pestaña de inicio. Y entonces pueden cambiar el tipo de letra a symbol. ¿Sí? Este tipo de letra lo que hace es básicamente cambiar letras a letras griegas. Entonces le damos Enter. Y si bien aquí en la barra de fórmula sigue siendo una D minúscula latina, ya aquí en nuestra hoja de Excel, en la celda, pueden ver que tenemos una letra delta. Entonces ahí podemos colocar las incertidumbres. Yo tengo ya por aquí los valores, entonces nada más los voy a copiar. Y entonces estos son los valores de las mediciones. Fíjense que cuando puse aquí ya un valor, se corta mi escrito aquí de tornillo micrométrico, porque en la celda no cabe todo ese texto. Un truco que pueden utilizar para que sus celdas se ajusten al tamaño de su texto y puedan ver todo lo que escribieron, es que se pueden ir al encabezado de la columna y si me muevo hacia el borde, vean cómo cambia mi cursor, ¿sí? De ser una flecha se convierte en una cruz. Y si ahora le doy doble clic, entonces el ancho de la columna automáticamente se ajusta para que todo mi texto se pueda ver. Entonces, estos son mis datos y ahora lo que quiero hacer es incluir una gráfica. Si ustedes, para incluir una gráfica, lo que vamos a hacer es ir al menú de insertar, ¿okay? Y vamos a elegir la gráfica que queremos. Si ustedes tienen una celda seleccionada que contiene algún número o está dentro de lo que parece una tabla, Excel va a intentar graficar eso. Por ejemplo, ahorita vamos aquí, vamos a utilizar este tipo de gráfica que es gráfica de línea y dentro de estas vamos a utilizar esta que se llama línea con marcadores. ¿Okay? Entonces la seleccionamos y vean que Excel trata de hacer una gráfica de los datos que tengo yo ahí en esa tabla. Sin embargo, no tiene mucho éxito Excel porque no sabe exactamente qué es lo que quieren decir mis datos. Por ejemplo, no sabe que estos datos de aquí en realidad se refieren a la incertidumbre. Entonces, podemos trabajar con esta gráfica y modificarla, pero más bien quisiera yo enseñarles cómo podría uno hacerlo desde cero. Entonces, voy a quitar esta gráfica, la voy a suprimir, y lo que voy a hacer es seleccionar una celda que no tenga números, que no esté donde están mis datos, y voy a hacer a partir de ahí la gráfica. Entonces voy al menú de insertar, después aquí a la gráfica de línea, que es lo que quiero insertar, y línea con marcadores. ¿Sí? Como tenía seleccionado una celda que no tenía números, pues lo que me da Excel es una gráfica que está en blanco. Cuando tienen una gráfica en Excel, van a ver dos nuevos menús aquí arriba. Este de diseño de gráfico y este de formato. En diseño de gráfico, una de las cosas que podemos hacer nosotros es seleccionar los datos o modificar los datos que se están utilizando para la gráfica. Entonces, podemos seleccionar aquí
y después lo que vamos a agregar es lo que se llama una serie. Vamos a agregar. El nombre de la serie es algo opcional, le podríamos llamar instrumentos o longitud de batería, pero no es necesario ponerle nada. Lo que realmente importa es aquí los valores de la serie. Entonces vamos a seleccionar los valores de la serie y los que me interesa graficar son las longitudes que medí con los diferentes instrumentos. Así que seleccionamos eso y le damos a aceptar. Si se fijan, voy a dejar que se vea aquí un poquito detrás la gráfica. Vean que ya tengo ahora una gráfica que me muestra las diferentes longitudes, pero aquí debajo lo que veo es como categorías 1, 2 y 3. Y eso no es lo que yo quiero. Así que estando aquí en esta parte, puedo yo modificar las etiquetas del eje horizontal, o lo que son las categorías. Entonces vamos a dar aquí en editar, y ahora vamos a seleccionar nuestras categorías, que son estas 3, y aceptar. ¿Sí? Y vean que ya están colocadas aquí, y también aquí detrás las pueden ver en la gráfica. Muy bien, vamos a añadir ahora la incertidumbre. Para añadir la incertidumbre, de nuevo, tienen que tener seleccionada la gráfica para que aparezca este menú de diseño de gráfico. Y aquí nos vamos a ir a este primer elemento que dice agregar elemento de gráfico. En el menú que se despliega, vamos a seleccionar barras de error. Y aquí ahorita pueden elegir cualquiera de estas, realmente es indistinto. Ninguna de estas como tal tiene los valores que nosotros queremos. Pero vamos a colocarlas y ahora vamos a modificarlas. Ya que tenemos las barras de error ahí puestas, seleccionamos alguna y le damos doble clic. Cuando le damos doble clic, aparece aquí a la derecha las opciones de las barras de error. Okay, entonces nos vamos aquí hasta abajo. Vean que aquí hay 3 pestañas. ¿Sí? Esta que es de formatos, de efectos, y esta que ya tiene que ver con todas las opciones también numéricas, aunque también algunas de formato. Okay. Lo importante aquí es para la cuantía del error, que es lo que está hasta abajo. No queremos un error típico, lo que queremos es un error personalizado. Y aquí le damos a este botón de especificar valor, y ahora sí le podemos decir cuánto queremos que se extienda hacia arriba y cuánto queremos que se extienda hacia abajo la barra de error. Hay veces en las que esas barras de error no necesariamente son simétricas. Para fines de este curso, todas nuestras barras de error son simétricas, es decir, la incertidumbre tiene el mismo valor en la dirección positiva que en la dirección negativa. Así que lo que vamos a hacer aquí es, para el error positivo, vamos a elegir nuestras incertidumbres. Y para el error negativo, vamos a seleccionar esas mismas incertidumbres. Aceptar. Y ahora sí, estas son las incertidumbres de nuestros datos. ¿Okay? Fíjense que tienen sentido. La incertidumbre de la medición con el tornillo micrométrico es muy pequeña, 0.00001, perdón. ¿Sí? Casi no la vemos. La del vernier es 0.02, también es muy pequeña. Y la de la regla es 0.5, y esa por eso se alcanza a ver muy grande. Ahorita vemos qué podemos hacer para tratar de que se vea, aunque sea un poquito, la incertidumbre de estos otros datos. ¿Okay? Pero esto está bien, o sea, no se preocupen por el hecho de que no se ven. Dense cuenta de que no se ven, pues por la escala, y está bien. Ahora, estas gráficas que hace Excel, típicamente les vamos a hacer varios cambios. El primero, muy importante, es quitarle esta parte del título de gráfico. Entonces la seleccionan y presionan la tecla suprimir, y con eso se deshacen de esa parte. Lo segundo es que típicamente Excel le pone letras y números muy pequeños a las gráficas. ¿Okay? Entonces yo recomiendo que por lo menos el tamaño de letra sea de 10, si no es que más grande. Entonces para modificar eso pueden seleccionar cualquiera de estos números, se selecciona toda el eje. Y aquí arriba pueden ustedes modificar el tamaño de la letra. ¿Okay? Entonces mínimo 10, en este caso yo las voy a hacer de 11 para que se vean un poco mejor. Y después hay que hacer lo mismo aquí abajo. ¿Sí? Si seleccionamos uno, se seleccionan todos y también las pondremos con un tamaño de 11.
La siguiente parte importante, cuando hacen una gráfica de categoría, ¿sí? A menos que esta categoría tiene una cierta secuencia por la cual tiene sentido unir los puntos, casi nunca es necesario estas líneas entre puntos, ¿sí? Por lo general, lo único que queremos es los puntos con su incertidumbre. Entonces, nos queremos deshacer de estas líneas. Para ello, hay dos posibilidades. Si ya tienen abierto aquí un área de opciones, pueden simplemente seleccionar la línea y ahora lo que van a ver aquí es el formato de serie, ¿sí? Si tuvieran esto cerrado, no hay problema, simplemente la seleccionan y le dan doble clic y va a aparecer entonces el formato de serie. Lo que nos interesa ahora es cambiar la línea. Entonces, de estas tres pestañas nos vamos a ir a la primera, ¿sí? Esta a su vez tiene dos opciones, una para los marcadores y otra para las líneas. Los marcadores, nada más para que quede claro, son los puntos y pues las líneas son las líneas que unen a los puntos. ¿Okay? Entonces dentro de esas opciones de línea le vamos a decir sin línea y ahora ya nos muestra ahí las líneas directamente. Con los marcadores también pueden jugar con las opciones. Básicamente, más que el relleno y el borde, bueno, podrían cambiar ahí los colores, pero en las opciones de marcador aquí es donde ustedes pueden, en lugar de dejar que Excel elija automáticamente cuál, pueden utilizar este de integrado y ustedes seleccionar, por ejemplo, el tipo de marcador. Tal vez en lugar de círculos quieran usar rombos, ¿no? Eso es totalmente queda a su discreción. Y también pueden cambiar el tamaño de esos marcadores. Pueden ser más pequeños o pueden hacerlos más grandes. Por ejemplo, si los hago más pequeños, fíjense que ahora ya empiezo a ver, ¿sí? No se ve muy grande, pero se empieza a ver ahí la incertidumbre. Antes el tamaño del marcador era tan grande que abarcaba inclusive las barras de incertidumbre. Entonces, esa es una estrategia que pueden utilizar cuando tienen incertidumbres muy pequeñas y quieren que se alcancen a ver. Una última cosa muy importante cuando hacemos gráficas es que no queremos espacio aquí debajo o por encima que se quede en blanco. Es decir, necesitamos que la mayor parte de la altura de la gráfica esté ocupada por nuestros datos con su incertidumbre, ¿sí? Y minimizar este espacio que queda en blanco. Entonces es importante poder cambiar nosotros la escala del eje a algo que nosotros queramos de manera que nos deshagamos de este espacio en blanco que está aquí abajo. Así que lo vamos a seleccionar. Tenemos aquí ahora las opciones del eje. En este caso hay 4 pestañas y vamos a ir precisamente a esta última que dice opciones de eje. Y aquí podemos seleccionar nosotros el mínimo y el máximo valor numérico en el eje. Entonces, en lugar de que empiece en 9, vamos a empezarlo en 9.4. ¿Sí? Porque debajo de 9.4 no hay nada, no hay datos, no hay información. Entonces seleccionamos 9.4 y vean que entonces cambia. Ahora nuestro eje está entre 9.4 y 10.6 y ahora sí prácticamente todo nuestro espacio está ocupado con los datos, ¿sí? Y sus incertidumbres. Así que eso está bien. De nuevo, esta parte de los marcadores es opcional si ustedes los quieren hacer más grandes para que se alcancen a ver mejor. No hay problema. Vamos a dejarlo así. ¿Qué más? Pueden ustedes cambiar el ancho de la gráfica. Automáticamente Excel va a hacer 2 líneas aquí abajo si es necesario, por ejemplo aquí para tornillo micrométrico. Hay un último punto crítico que se me estaba pasando y este es extremadamente importante, así que no se les va a olvidar a ustedes. Uno de los elementos que todas sus gráficas deben tener son etiquetas en los ejes y las unidades. En otras palabras, el eje de aquí abajo se explica solito, ¿no? Es decir, nos dice qué es cada una de estas categorías. Pero aquí el eje vertical no necesariamente sabemos qué quieren decir estos números, así que es muy importante ponerles una etiqueta. Para agregar una etiqueta, de nuevo seleccionan su gráfica, van al menú de diseño de gráfico y de nuevo en esta primera parte seleccionan agregar elemento de gráfico y después la segunda opción aquí es títulos de eje. Pueden agregarle al eje horizontal, que en este caso no es necesario, y al eje vertical, que ese sí es crítico en esta parte para definir qué quieren decir
esos números. Y entonces aquí ya le pueden poner, por ejemplo, que se refiere al diámetro y las unidades, generalmente entre paréntesis colocamos también las unidades. Entonces, no olviden etiquetar sus ejes. ¿Sí? También a estos sí, de manera independiente les pueden cambiar el tamaño, los pueden hacer, hay gente que los hace un poquito más grandes, por ejemplo, que las letras o que los números de la gráfica, para que se vean adecuadamente. Y bueno, ya que tienen la gráfica con todos los elementos que necesitan, una ventaja de hacerla en Excel es que directamente de aquí la pueden copiar y pegar en su informe.